Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió severas limitaciones en el desarrollo de su industria militar. Esto incluía, por supuesto, a la Fuerza Aérea. Sin embargo, durante la República de Weimar se crearon firmas alemanas tales como Henkel y Messerschmitt para la fabricación de aeronaves de uso civil, aunque de manera secreta, los aviones que se pensaban fabricar lo harían con el requisito indispensable de tener la facilidad de ser reconvertidos en bombarderos y de diferentes índoles militares. Es en este contexto en el que Adolf Galland tendría sus primeros acercamientos a la aviación. Nació en Westfalia en marzo de 1912 y siempre tuvo un interés por los aviones, interés que lo llevó a un páramo cerca de su ciudad natal en Westerholt, donde aprendería a conducir planeadores. Galland se incorporó a la Lufthansa, la aerolínea civil alemana fundada en 1926. Fue en el periodo de su formación como piloto que sufriría un accidente en donde se fracturó el cráneo, la nariz y se lastimó uno de sus ojos. Sin embargo, pudo graduarse en 1932, momento en el que se alistó en la entonces clandestina Fuerza Aérea Alemana, y un año después tendría otro accidente, esta vez volando un biplano Arado AR-68. Cuando la Guerra Civil Española empezó, Francisco Franco pidió el apoyo económico y militar a las potencias del eje, llamado al cual respondieron brigadas de voluntarios italianos y alemanes para pelear codo a codo con los sublevados españoles. Para los alemanes, España representaba el campo de pruebas que necesitaban para probar sus novedosas máquinas de guerra, así como para foguear a sus recién formados soldados. Fue así, durante 1937, que nuestro protagonista se enlistaría como voluntario de la Legión Cóndor y junto con otros 369 pilotos fueron embarcados en Hamburgo con dirección a España. Durante su tiempo como voluntario, sirvió en la tercera Jagdstaffel o ala de caza en nuestra lengua, siendo esta unidad de apoyo aéreo cercano con objetivos terrestres, volando un Heinkel HE-51, y aunque el aparato ya resultaba obsoleto para este conflicto, la experiencia que Galland obtuvo sería de gran importancia para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar, a manera de curiosidad, que el Mickey Mouse que acompañaría a Galland como emblema en uno de los costados de su avión con un puro en su boca, sería pintado por primera vez en territorio español. Galland dejó España en 1938, y también en este año escribió un manual de operaciones que le hizo ascender dentro de los puestos de la Luftwaffe. Al poco tiempo, se le llamó para encabezar dos alas de apoyo equipadas con aviones Heinkel 45, Heinkel 51 y Henschel 123, siendo que esta ala de caza se había pensado para servir originalmente en los Sudetes, pero fue gracias al Pacto de Múnich de 1938 que se evitó un conflicto entre Alemania y Checoslovaquia. Finalmente, las alas de caza de Galland entraron en combate por primera vez durante la invasión a Polonia en 1939, donde presentaron grandes éxitos frenando a la aviación polaca antes de tan siquiera despegar, ametrallando los aeródromos y los aparatos polacos en tierra, así como también se encargaron de hostigar a las líneas de infantería, caballería y de suministros. Estos éxitos le valieron a Adolf para ser acreedor de la Cruz de Hierro de segunda clase. Galland había demostrado hasta este punto ser un valioso elemento. Sin embargo, su verdadero interés yacía en los modernos cazas de combate, y para lograr meterse en la cabina de uno, luego de la campaña en Polonia, fingiría contraer reumatismo, lo que le valió para que los médicos le prohibieran el vuelo en aviones con cabina abierta. Es decir, sus días de volar en obsoletos biplanos por fin habían terminado. Adolf fue destinado a Krefeld, bajo las órdenes del coronel Max Ebel, en donde fue nombrado oficial de operaciones, y el 12 de mayo de 1940, en Lieja, Bélgica, derribó a sus primeros 3 cazas, los cuales eran 3 Hurricanes, logrando así su primer victoria aérea. En junio de ese año, recibió la dirección del tercer grupo de la Jagdstaffel 26. Durante la caída de Francia, la sección de Galland estuvo mayormente en reserva, ansiando el combate, pero para antes del inicio de la batalla de Inglaterra, había realizado una serie de modificaciones con el propósito de optimizar el patrullaje y la forma de combatir de sus hombres. Para julio de 1940 fue ascendido al grado de mayor. Había añadido 40 derribos a su cuenta personal y fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En septiembre, se convirtió en el tercer soldado alemán en recibir la distinción de las hojas de roble para su Cruz de Caballero, la cual fue otorgada por Hitler en persona, teniendo una reunión privada entre él y Galland, en donde ambos mostraron su respeto hacia la tenacidad de los pilotos británicos. Adolf Galland fue llamado a Berlín a finales de 1940 para tener una conferencia con el comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring. En Berlín, al llegar a la capital, Galland se sintió abrumado por el hecho de que la guerra se veía tan distante desde el ambiente jovial de la capital.
en donde la misma pareció ocupar un plano muy secundario. Peor se sintió cuando Göring le echaba en cara los fracasos de la Luftwaffe por hacerse con la superioridad aérea en Inglaterra. Mientras que Galland abogaba por hacer más y mejor uso de los Bf-109, los altos mandos del Reich, incluido Hitler y Göring, insistían en la utilización de los Stuka. Los Ju-87 tuvieron un tremendo éxito durante la campaña polaca y en Francia. Sin embargo, el escenario en Inglaterra era uno que, a consideración de Adolf, requería tener formaciones cerradas de bombarderos en horizontal, pues al ser los Stuka un bombardero en picada, el realizar la maniobra de descenso lo dejaba muy expuesto ante los Spitfires ingleses y el abundante fuego antiaéreo. Durante la maniobra de caída en picada del Stuka, los Bf-109 no podían acompañar a estos, por tanto, quedaban terriblemente expuestos y sufrieron grandes bajas durante la batalla de Inglaterra. Estos fracasos fueron vistos con una total negligencia. El peso de los mismos fue puesto de manera cínica sobre los hombros de los pilotos de cazas, quienes fueron acusados de incompetencia para proteger a los bombarderos. Este conflicto sería una constante durante toda la carrera de Galland, quien tendría varios encuentros verbales con Göring, debido a su disconformidad con la manera en la que se estaba desenvolviendo la guerra. El 1 de noviembre de 1940, Galland fue ascendido a teniente coronel y se le asignó el mando total de la Jagdstaffel 26, sustituyendo así a Gotthard Hendrick. A partir de esta fecha hasta mayo de 1941, la batalla de Inglaterra se tornó en una de incursiones nocturnas por parte de la Luftwaffe, primero por el fallo de los bombarderos en picada, luego por el fallo cometido ahora por los reconvertidos cazabombarderos. Ahora, bombarderos alemanes volaban casi sin escolta a grandes alturas para alcanzar ciudades lejanas de la costa británica. Sin embargo, Alemania no contaba con los aparatos suficientes para generar daños irreparables con esta táctica, cesando casi por completo las operaciones en abril de 1941. Durante este periodo, Galland no vería demasiada acción. En la tarde del 10 de mayo de 1941, Galland recibió la orden de derribar un ME-110 que estaba siendo piloteado por el lugarteniente Rudolf Hess, quien voló a Inglaterra en solitario con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz. Debido a que la información otorgada por Göring sobre la dirección de Hess era escasa, poco se pudo hacer para evitar que Rudolf llegara a su destino, cosa que finalmente sucedió. Para junio de 1941, en vísperas del inicio de la Operación Barbarroja, Galland sería informado sobre el inicio de la misma, algo que lo dejaría severamente preocupado debido a que esto significaba pelear una guerra de dos frentes, algo que dividiría a la Luftwaffe, la cual a duras penas podía mantenerse en competencia con la RAF. El 21 de junio de ese año, Adolf se anotó sus victorias número 68 y 69 alrededor de la 1 de la tarde contra una formación de bombarderos británicos que iban acompañados de una escolta bien nutrida de cazas. Pese a ello, fue derribado cerca del aeródromo de Calais Mark, aunque afortunadamente pudo aterrizar su Bf-109 y salir intacto de la situación. A las 4 de la tarde de ese mismo día, Galland entró en acción nuevamente en contra de otra incursión de bombarderos y cazas ingleses, derribando un Spitfire en el proceso que le daría a Adolf su victoria número 70. Cuando se disponía a volver a su aeródromo, su avión presentó una falla crítica, fruto de haber sido alcanzado por fuego enemigo, el cual terminó por hacerle perder el control de hasta su entonces confiable Bf-109. Empero logró expulsarse de la cabina y sacar su paracaídas, quedando muy cerca de haber muerto 2 veces en un mismo día. Esta experiencia no sería la única con especial carga emocional para Galland en ese año, pues el 17 de noviembre murió Ernst Udet, Generaloberst de la Luftwaffe y un hombre al cual Galland le tenía un profundo respeto y admiración por haber sido un as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, así como haber sido pieza fundamental durante el rearme alemán. Aunque se había suicidado a causa de una terrible depresión, oficialmente se dijo que había muerto al pilotar un avión experimental, recibiendo un funeral de estado con todos los honores, y para el mismo Galland fue invitado, así como lo fue uno de sus más grandes amigos, Werner Mulders, quien lamentablemente murió debido a que durante su viaje desde el frente oriental a Berlín, el Heinkel HE-111 en el que se encontraba se estrelló por causa del mal tiempo. A los 2 días del funeral de Udet, Galland se encontraba en el funeral de su amigo. Luego del funeral, Göring le comunicó a Galland que había sido ascendido a jefe de mando de aviación de caza, algo que no le era de especial regocijo a Adolf, pues su pasión siempre se había encontrado dentro del campo de batalla y, sobre todo, bien apegado con sus hombres.
1942 recibió a Galland con una operación de gran envergadura. Hasta este punto, las operaciones de Galland se habían limitado al aire, pero esta vez, en la llamada Operación Thunderbolt, tendría la difícil tarea de proteger a 3 navíos que ponían rumbo a la península escandinava, partiendo desde el puerto de Brest. Toda esta operación tenía como objetivo reforzar el dominio alemán sobre Escandinavia, pues los altos mandos militares creían que, en caso de abrir un segundo frente, sería llevado a ese lugar. Para llevar a cabo esta misión de escolta, Galland disponía de 10 aeródromos intercomunicados entre sí y poco más de 250 aviones, mismos que consideró escasos para la operación, pero que terminaría por ser la fuerza total de la que dispondría. El plan consistía en establecer oleadas sucesivas de 16 aviones que sobrevolarían los barcos durante 35 minutos para después ser relevados y que el primer grupo de aviones pudiera volver a los aeródromos a repostar y reabastecer munición. La operación comenzó el 8 de febrero de 1942 a las 8 de la noche, e inmediatamente los barcos alemanes fueron detectados al salir del puerto gracias al diestro servicio de inteligencia británico, lo que alertó a un grupo de bombarderos que rápidamente se dirigieron hacia Brest para hostigar a los navíos alemanes. Sin embargo, los mismos lograron salir ilesos gracias a que el fuego antiaéreo y los cazas alemanes habían hecho bien su trabajo. A las 11 de la noche se pudieron poner de vuelta en marcha rumbo a Escandinavia. Durante la noche y la mañana, la formación naval y aérea pudo circular por la ruta prevista sin ser molestada, pero al llegar al punto más estrecho del Canal de la Mancha, la Marina británica y la RAF encontrarían finalmente a la formación alemana que había avanzado ya una buena parte de su recorrido. Debido al punto en donde se produjo el encuentro, Galland participó activamente en el desarrollo del mismo, luchando por más de 5 horas junto con sus hombres, derribando más de 60 aviones enemigos entre el fuego de artillería y el de los cazas. Luego de los combates y de haber tenido algunos inconvenientes por detonaciones de minas, la flotilla pudo ponerse a salvo en aguas alemanas el 13 de febrero por la mañana. La operación había concluido de manera exitosa y Galland, junto a sus pilotos, habían sido la pieza clave del éxito de esta operación. El resto de 1942 y la primera mitad de 1943 resultaron en un periodo de altibajos para la Luftwaffe en general, pues habían tenido grandes éxitos defendiendo el cielo alemán, causando graves pérdidas a los bombarderos de la USAF y de la RAF, que ya trabajaban en conjunto. Pese a ello, era batalla tras batalla que la Luftwaffe mostraba el tener más problemas para mantener la superioridad aérea dentro del propio territorio alemán. En mayo de 1943, Galland tuvo la oportunidad de volar un Messerschmitt Me-262, aparato que lo dejó profundamente satisfecho y entusiasmado, pues veía en él la oportunidad de tornar de nuevo la guerra aérea a su favor si se producía en serie lo más pronto posible. Algo con lo que sorprendentemente Göring estuvo de acuerdo y mandó la idea a Hitler, quien mostró su desaprobación al proyecto. Probablemente por la poca confianza que le tenía el comandante supremo de la Luftwaffe por la incompetencia que había mostrado recientemente. En el otoño de ese año, se produciría otra de sus ya habituales roces con Göring, quien nuevamente acusaba a los pilotos de caza de incompetencia, solo para que Galland defendiera otra vez a los mismos, y esto pusiera aún más furioso a un ya inestable Göring, destituyendo a Adolf de su cargo. Sin embargo, el relevo nunca sería producido, e incluso más tarde, Göring le pediría disculpas por su actitud, culpando al estrés del momento por su modo de actuar. A principios de 1944 se retomó el desarrollo del Me-262. Galland había pedido que una vez que el 262 se empezara a producir en serie, se fabricaran 1000 aparatos mensualmente. Sin embargo, Hitler nuevamente se había interpuesto en esta idea debido a que él personalmente tenía la visión de utilizar este avión como un cazabombardero, retrasando terriblemente su producción y eficacia en combate, pues Galland y los pilotos de la Luftwaffe notaron rápidamente que por la aerodinámica del avión sería imposible usarlo de manera precisa. Los aviones reconvertidos en cazabombarderos entraron finalmente en combate hasta agosto de 1944, donde tuvieron un impacto menor, pues el concepto de volverlos bombarderos se había hecho con la intención de cortar el desembarco en su etapa más temprana, siendo que, para estas fechas, los ejércitos aliados ya se habían adentrado en buena parte de Francia. Luego de haber peleado constantemente con otros altos cargos de la Luftwaffe,
Fue en octubre de 1944 que Galland recibiría la orden de formar una unidad de cazas con base en Lechfeld. Para finales de noviembre, y tras haber derribado una buena cantidad de aviones enemigos, finalmente se disponía del 262 como caza a secas de manera sustancial, pero no sin antes haber tenido otro gran inconveniente a la hora de producir los tan necesarios 262, pues Hitler había tenido la idea de producir un avión a reacción barato en el cual poner a jóvenes de entre 16 y 18 años de las juventudes hitlerianas, un proyecto por demás ridículo, y que a Galland le preocupaba que desviara recursos valiosos del programa de producción del 262. En enero de 1945, Galland comenzó a crear lo que sería la última unidad de caza que iba a dirigir durante la guerra, el escuadrón JV-44, el cual estaba compuesto por veteranos pilotos que llevaban combatiendo desde el primer día de la guerra. Galland fue oficialmente relevado de su cargo como jefe de mando de la aviación de cazas a finales de ese mes, algo que francamente le venía como anillo al dedo. Los últimos meses de la guerra para Galland fueron especialmente duros, pues su aeródromo se encontraba en constante acoso por parte del USAF, y cada despegue era de alto riesgo, pero el escuadrón de Galland continuaría luchando en desventaja numérica y con recursos severamente limitados, tales como combustible y munición, hasta la inevitable capitulación de Alemania. Durante estos encuentros finales, el escuadrón recibiría portacohetes R4M de 5 centímetros, con una capacidad para 24 cohetes. Estos aparatos tenían la capacidad de destruir un bombardero pesado enemigo con un solo misil, pero la escasez de los portacohetes y su tardía introducción en el conflicto no ayudarían a inclinar la balanza a favor de una desgarrada Alemania, aunque sí fue de gran utilidad para las acciones individuales del escuadrón. El 25 de abril de 1945, bajo el contexto de que los ejércitos aliados y soviéticos se habían juntado a orillas del río Elba, Galland juntó a sus hombres y les dijo lo siguiente: desde el punto de vista militar, la guerra está perdida. Nuestra acción aquí no puede cambiar nada. Yo continuaré luchando, porque el combate con el ME-262 me tiene atrapado, porque me siento orgulloso de formar parte de los últimos pilotos de caza de la Luftwaffe. Solo los que se sientan igual que yo deben seguir volando conmigo. Al día siguiente, el 26 de abril, Galland junto a su escuadrón se dispuso a atacar una formación de bombarderos B-26, logrando derribar él mismo un total de 3 bombarderos, y cuando se disponía a ir por el cuarto, recibió fuego directo de un caza enemigo que destrozó el motor derecho, la cabina y el tablero de instrumentos de su 262, habiendo recibido también un impacto en su rodilla derecha, solo para que inmediatamente después el motor izquierdo recibiera fuego también, dejando su aparato inutilizado. Pese a estar en una situación extrema, Galland supo mantener el control del avión y lo llevó planeando hasta su aeródromo, en donde tuvo un aterrizaje forzoso a 240 km por hora. Pese a ello, sobrevivió al impacto y también un bombardeo que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento contra el aeródromo en el que había conseguido aterrizar. De esa última batalla, los alemanes reclamaron 5 aeronaves enemigas, y aunque parezca mentira, no sufrieron ninguna baja. Galland fue llevado a un hospital de Múnich, y fue así como la guerra para él por fin había terminado. De la personalidad de Galland se puede decir que era todo un caballero, un firme defensor de los valores de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, pues siempre se negó a disparar a un enemigo que se hubiese eyectado de su aeronave. Tal era su fama, que los británicos lo apodaron como el Dandy Volador. Es también que su visión sobresale de entre los líderes de la Luftwaffe, pues era consciente de la importancia estratégica de los cazas de combate y siempre estuvo en contra de mantener una baja producción de los mismos, considerando que de haber tenido una producción como la de 1944, en la que se alcanzó la realización de 2.500 cazas en 1940, la batalla de Inglaterra hubiera tenido un desenlace muy distinto. Fue capturado por los estadounidenses y mantenido como prisionero de guerra hasta 1947. Luego de esto, recibió una invitación por parte del gobierno argentino para servir como asesor para el desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, un trabajo que lo mantendría en suelo latinoamericano hasta 1955, solo para después volver a Alemania y trabajar como asesor de empresas de aviación. Galland falleció un 9 de febrero de 1996 a la edad de 83 años, y durante toda su vida mostraría ser un soldado de valor y carácter.
siempre apegado a sus ideales, y que no le temblaría la voz para contradecir y hasta retar a sus superiores. Un hombre que, de haber sido escuchado por aquellos que le superaban en rango, bien pudo haber cambiado el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Con esta epopeya que fue la trayectoria de Galland durante la Segunda Guerra Mundial, me despido. Como siempre, les habló de Auslanda, y los invito a seguirme en mi Twitter para estar al pendiente de la actividad del canal, así como para saber los futuros proyectos del mismo. Ya nos veremos en el próximo combate.